lactación extrauterina es la etapa más vulnerable de la vida del ser humano. Los primeros minutos de vida presentan retos biológicos al recién nacido, que podrían influir radicalmente el resto de su existencia. Este periodo llamado neonatal implica el paso de la vida intrauterina a la extrauterina, requiriendo la adaptación de todos los órganos y sistemas que en su mayoría eran asumidos por la madre en el útero y ahora deben comenzar a funcionar por sí mismos. Aunque de manera empírica la adaptación a la vida extrauterina parece simple y evidente, no deja de ser compleja y en parte desconocida. Nuestro objetivo es proporcionar bases fisiológicas actuales que permitan comprender de qué forma sucede la adaptación cardiovascular, respiratoria y térmica. Adaptación respiratoria. En el momento del parto, las paredes uterinas se contraen. El feto, al no saber lo que está ocurriendo de forma normal, va a sentir estrés y taquicardia. Este activa las hormonas del estrés, adrenalina. Esta adrenalina nos ayudará a vivir e incita a los pulmones a respirar por primera vez. Después del nacimiento se corta el cordón umbilical desconectándola de la placenta. En ese momento dependerá de los pulmones como única fuente de oxígeno. El líquido pulmonar fetal abandona los alvéolos, las arteriolas pulmonares se dilatan y el flujo sanguíneo pulmonar aumenta. El aumento de oxígeno en los pulmones causa una disminución en la resistencia del flujo de sangre a los pulmones y un aumento en los vasos sanguíneos. El líquido amniótico drena o es absorbido desde el aparato respiratorio. Los pulmones se inflan y empiezan a trabajar por sí solos, llevando oxígeno al torrente sanguíneo y eliminando el dióxido de carbono a través de la exhalación. Circulación fetal. Durante el embarazo, el sistema circulatorio fetal no funciona como lo hace después del nacimiento. El feto se encuentra conectado por el cordón umbilical a la placenta, órgano que se desarrolla e implanta en el útero de la madre durante el embarazo. A través de los vasos sanguíneos del cordón umbilical, el feto recibe de la madre la nutrición, el oxígeno y las funciones vitales indispensables para su desarrollo mediante la placenta. Los productos de desecho y el dióxido de carbono del feto se envían al sistema circulatorio de la madre a través del cordón umbilical y la placenta para su eliminación. Dentro del corazón fetal, la sangre ingresa a la aurícula derecha, la cavidad superior derecha del corazón. Cuando la sangre ingresa a la aurícula derecha, la mayor parte de esta fluye a través del foramen oval hasta la aurícula izquierda. Luego, la sangre pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta. Desde la aorta, la sangre, además de enviarse al corazón mismo, se envía al cerebro y a las extremidades superiores. Luego de circular allí, la sangre regresa a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava superior. Muy poca cantidad de esta sangre menos oxigenada se mezcla con la sangre oxigenada y en vez de regresar a través del foramen oval, ingresa al ventrículo derecho. Esta sangre menos oxigenada es bombeada desde el ventrículo derecho hasta la aorta. Una pequeña cantidad de sangre continúa hasta los pulmones. La mayor parte de esta sangre es derivada a través del ductus arterius hasta la aorta descendiente. Luego, esta sangre ingresa a las arterias umbilicales y fluye dentro de la placenta. En la placenta, el dióxido de carbono y los desechos se liberan dentro del sistema circulatorio de la madre. El oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se liberan dentro de la sangre del feto. Después del nacimiento, con el clampaje del cordón umbilical, ocurren cambios importantes en el sistema cardiovascular del recién nacido, como cierre del foramen oval, cierre del ductus arterioso y cierre del ductus venoso. Cierre del foramen oval. Cuando hay oxigenación, las arterias pulmonares se dilatan, cae la presión de la aurícula derecha y aumenta la presión de la aurícula izquierda. Esto contribuye al cierre del foramen oval en horas inmediatas al nacimiento. Si no se cierra, aparece un shock derecha-izquierda, dando lugar a un murmullo cardíaco no patológico. Cierre del ductus arterioso. Cuando la presión de oxígeno aumenta en la primera respiración, el ductus arterioso se cierra. El cierre ocurre dentro de las 15 horas siguientes al nacimiento y el cierre se completa a las 3 semanas. Cierre del ductus venoso.
El campaje del cordón umbilical produce el cierre del ducto venoso. La fibrosis de este BIPAC de circulación fetal ocurre en la primera semana. Aumenta la presión sistémica. El cierre ocurre en las 3 primeras horas.